Bienvenidos a este segundo video tutorial de Python en el que estaremos revisando la creación y manipulación de listas. Para empezar este tutorial lo primero que vamos a hacer es crear un rotulado. Primero una línea de separación. Para ello utilizaremos unos conceptos que aprendimos en el primer video tutorial. Como título de esta sección vamos a escribir crear listas. Primero vamos a empezar por definir las listas como un conjunto de elementos ya sean del mismo o diferente tipo de variable. En Python, las listas están delimitadas por los signos de corchete. Así pues vamos a escribir nuestro primer ejemplo que lleva de nombre bicicletas, al que vamos a asignar una lista. Así el primer paso será abrir y cerrar los corchetes para luego escribir la información dentro de estos corchetes. En el primer ejemplo estoy utilizando variables string o cadena de caracteres y para ser concordante con nuestro ejemplo voy a escribir marcas de bicicletas. Bien, la primera tarea que vamos a hacer en este caso es imprimir nuestra lista dentro de la pantalla o el shell de Python. Para ello hacemos uso de la función print y escribimos la variable bicicletas. Al ejecutar este pequeño script podemos ver cómo la información contenida en la lista se muestra en la pantalla o shell de Python. Las listas son unas herramientas mucho más poderosas dentro del ambiente de Python, puesto que en su contenido puede estar todas las variables que vimos en el primer video tutorial. Para ejemplificar esto voy a hacer uso de una nueva variable, en este caso denominada persona, y también voy a hacer uso de una estructura de lista. Voy a entonces agregar el nombre de Paul como una cadena de caracteres, el número entero 17, el número flotante 8.43 y el booleano true. Ahora lo que vamos a hacer es imprimir esta información contenida dentro de la lista persona en pantalla. Una vez abarcado el concepto de crear listas, vamos a proceder con el tema de acceso a los datos que están contenidos dentro de esta lista. Para ello voy a crear una nueva sección dentro de nuestro script, cuyo título sea el acceso a datos dentro de una lista. Vamos a iniciar por extraer los datos de nuestra lista persona y para ello lo que voy a hacer es crear una variable a que sea igual a la variable persona. Para acceder a la información contenida dentro de la variable persona, debo hacer uso de los corchetes e índices numéricos. Puesto que el índice 0 se refiere al primer elemento dentro de nuestra lista, es decir, al nombre de la persona, yo voy a cambiar el nombre de la variable. Luego voy a hacer uso de la función print y voy a imprimir esta variable nombre. Como podemos ver en pantalla, se ha desplegado el string Paul, denotando así el ingreso al primer elemento de nuestra lista persona. Una vez que la variable nombre ha sido extraída de la lista, se convierte en un string, es decir, se puede tener acceso a todas las funciones para string que revisamos en el primer video tutorial. Para ejemplificar, hemos hecho uso de la función upper y ahora vamos a hacer uso de la función title, no sin antes manipular de manera más eficiente nuestras variables. Así yo puedo desplegar un texto en pantalla que diga mi nombre es y anexar esta variable nombre que ha sido extraída desde la lista persona. Al ejecutar nuestro código vamos a ver que tenemos un error, puesto que hemos omitido los paréntesis que denotan nuestro método title. Una vez que arreglamos este problema, podemos ver que se despliega el string que habíamos generado en nuestro script. Ahora se pretende acceder al valor de 17 que está contenido dentro de la variable persona. Para ello lo que hago es uso de los corchetes y anexo el índice 1 para luego imprimir dicha información en pantalla. Esta vez la expresión mostrada es un valor entero, más no una variable cadena de caracteres. Nuestro tercer ejemplo será poder acceder hacia la información booleana dentro de nuestra lista persona y para ello lo que voy a hacer es uso de una nueva variable denominada aprobado, así como el índice 3 encerrado entre corchetes. En Python también se puede acceder a la información de listas haciendo uso de un conteo negativo de índices. Para ejemplificar lo que he mencionado, a la variable booleana de mi lista persona usando el índice -1. Esta anotación quiere decir que voy a empezar a contar los elementos de una lista a partir del último elemento. Voy a mostrar lo mencionado anteriormente haciendo uso de la función print e imprimir la variable aprobado haciendo uso de estos dos tipos de notación. Como es de esperar, el resultado es el mismo. Ahora, en el segundo ejemplo de aprobado voy a cambiar el índice de -1 a -2.
Con esto yo voy a acceder al valor flotante y en vista que yo ya sé que voy a acceder a la nota, lo que voy a hacer es cambiar el nombre de la variable. Luego voy a imprimir dicha información para ver si he tenido éxito al acceder a la información de mi lista persona. Finalmente vamos a sumarizar lo que hemos aprendido en esta parte del tutorial más lo que aprendimos en el primer video tutorial y vamos a desplegar un mensaje utilizando la información que hemos extraído de nuestra lista persona. No hay que olvidarse que para concatenar strings, lo que debo hacer es transformar todos los elementos, ya sean enteros, flotantes o booleanos, a variables string. Entonces imprimimos nuestro mensaje en pantalla y podemos corroborar que hemos sido capaces de concatenar diferentes tipos de variables en un solo mensaje. Ahora vamos a revisar cómo agregar información a nuestras listas. Para ello lo que voy a hacer es copiar el título y cambiar nuestro rotulado. Nuestro ejemplo en esta sección va a ser una lista cuyo nombre es motocicletas y va a contener 3 marcas de motocicletas. Los strings en este caso serán Honda, Yamaha y Suzuki. Enseguida vamos a imprimir nuestra información en pantalla utilizando la función print. Pero antes, sin ejecutar este código, lo que voy a hacer es modificar el primer elemento de mi variable motocicletas. Para ello, voy a acceder a la información del primer elemento usando los índices numéricos y le asignaré una nueva variable string. En este caso será Ducati. Para poder visualizar los cambios realizados voy a hacer uso de la misma función print y voy a imprimir mi variable motocicleta. En pantalla se podrá ver cómo el primer elemento ha sido modificado. Para nuestro siguiente ejemplo, primero voy a copiar nuestra variable motocicletas. Y en lugar de reemplazar el primer elemento, lo que voy a hacer es anexar un cuarto elemento a nuestra lista. Para ello voy a hacer uso de la función append, la cual recibirá como parámetro el nuevo elemento a ser agregado, en este caso Ducati. Usamos nuestro método print para mostrar la información en pantalla y así podremos corroborar de que se ha anexado un nuevo elemento a nuestra lista motocicletas. Nótese que si la lista no ha sido definida con anterioridad, el método append nos arrojará un error. Esto no quiere decir que el método append no puede ser usado en una lista vacía. Para ejemplificar lo que he mencionado, lo que voy a hacer es crear una lista motocicletas vacía y voy a comenzar a usar el método append para agregar los elementos string, en este caso Honda, Yamaha, Suzuki y Ducati. Voy a hacer uso del método print para visualizar la variable motocicletas, pero antes voy a insertar una línea que me permite diferenciar lo que hemos hecho anteriormente y nuestro último proceso de creación de lista. En este punto me parece importante imprimir la variable motocicletas justo después de haber sido inicializada. Como se puede ver, se ha inicializado como una lista vacía y luego de utilizar 4 veces el método append, la lista ha sido llenada. Como se habrá visto, el método append lo único que hace es ingresar información justo al final de la lista. Si yo quiero ingresar información en cualquier parte de la lista, debo hacer uso del método insert. Para ejemplificar este método, lo que voy a hacer es copiar mi lista original de 3 variables y voy a proceder a insertar información en una ubicación específica. La función insert recibe como argumentos la variable que quiero ingresar más el índice en el que quiero ingresar dicha variable. En nuestro ejemplo voy a usar el índice 0, que representa la primera posición de mi lista, y voy a ingresar la palabra Ducati. Voy a hacer uso de la función print para poder evidenciar la diferencia de las dos variables en diferentes etapas de mi programa. Así pues se puede notar que la palabra Ducati ha sido ingresada en la primera posición sin haber eliminado la palabra Honda. Si yo modifico el valor numérico usado en la función insert, el resultado será una lista cuyos elementos están organizados de una manera diferente. El siguiente punto a revisar será cómo eliminar o remover elementos contenidos en una lista. Voy a empezar esta sección del código utilizando un rotulado. Luego copiaré mi lista ejemplo motocicletas y voy a empezar a hacer uso de la función delete. En Python esta función
viene representada con las letras D, E, L. Al ser esta una función embebida de Python, no necesito usar paréntesis. Lo que necesito proveer es la variable que voy a eliminar. Puesto que el tema que estamos tratando aquí es la remoción de elementos dentro de una lista, lo que debo proveer a la función delete es un elemento de una lista usando los índices numéricos. Al imprimir esta información en pantalla, podemos ver cómo el primer elemento de mi lista motocicletas ha sido eliminado. Otro mecanismo para eliminar elementos de una lista es utilizar la función pop. Al ser esta una función específica para listas, se puede acceder a él al hacer uso del punto justo después del nombre de la variable lista. El único argumento que recibe esta función pop es el índice que queremos eliminar. Al desplegar esta información en pantalla, podemos ver cómo el primer elemento ha sido eliminado. Para poder evidenciar en pantalla los dos métodos, lo que voy a hacer es agregar una línea de separación. Esta función pop también me retorna la variable que estoy extrayendo. En mi ejemplo he asignado esta variable a otra variable aux y la voy a mostrar en pantalla. Voy a hacer uso de lo aprendido en esta última parte para crear un mensaje. Este mensaje dirá: mi primera motocicleta fue, y el valor contenido en la variable aux será anexado. El método title será utilizado en la función aux, puesto que queremos mostrar en pantalla la marca de la motocicleta en formato de nombre propio. Imprimimos esto en pantalla y tenemos. Otro mecanismo para eliminar elementos dentro de una lista es la función remove. Para ejemplificar esto, voy a copiar mi variable lista motocicletas. El método remove no recibe como argumento un índice numérico, sino que recibe el valor, en este caso el string, que está contenido dentro de mi lista motocicletas. Para poder visualizar el efecto de esta función, lo que voy a hacer es mostrar en pantalla. Como era de esperarse, el elemento Yamaha ha sido eliminado de mi lista original. La desventaja del método remove es que únicamente elimina la primera coincidencia. Para ejemplificar esto, una nueva variable Yamaha ha sido anexada a mi lista. Al ejecutar mi código, podemos ver que únicamente la primera coincidencia ha sido eliminada. La manera más directa de eliminar la segunda coincidencia sería reutilizar la función remove. La tercera parte de este video tutorial está relacionado con la organización de los elementos dentro de una lista. Voy a empezar por copiar la línea separadora y el rotulado y a cambiar la información de este. En este ejemplo voy a utilizar una lista carros en la que se ha almacenado información de marcas de carros. Así tendremos BMW, Audi, Toyota y Subaru. La primera herramienta que me ayudará a organizar es la función sort. Esta función lo que hace es organizar alfabéticamente los elementos contenidos de una lista. Usando el método print podemos mostrar en pantalla los resultados de usar dicha función. El mismo método sort puede ser utilizado para organizar los elementos de manera alfabética, pero en un orden inverso. Es decir, los elementos serán organizados empezando por la letra Z y terminarán en la letra A. Para ello se usa el argumento reverse y le damos el valor de booleano true. En la pantalla de Python se puede ver cómo se ha organizado la misma lista pero en dos sentidos diferentes. La mayor desventaja de este método es que modifica la lista original. Si yo quisiera organizar los elementos de una lista sin modificar la lista original, puedo hacer uso del método sorted. Para ejemplificar el funcionamiento de sorted, lo que voy a hacer es copiar mi lista carros. Luego voy a usar el método print para mostrar en pantalla la lista carros. Entonces organizaré la lista carros utilizando este método sorted, el cual me organizará pero no me modificará la lista original, y luego imprimiré la lista original. Así en pantalla se puede ver que la lista original no ha sido modificada a pesar de que ha sido organizada. Otra función muy útil en listas es la función len, que me retorna el valor numérico indicando cuántos elementos yo tengo dentro de esa lista. En mi ejemplo utilizaré la lista carros, el método len, y mostraré en pantalla cuántos elementos posee esta. Otra herramienta en listas es la función reverse, que recibe una lista como argumento y la organiza de manera inversa. Es decir, el último elemento se convertirá en el primer elemento y viceversa. Para ejemplificar esto,
he copiado la lista carros y voy a acceder a la función reverse. Al mostrar esto en pantalla, puedo evidenciar cómo mi lista original ha sido organizada de manera inversa. Bien, hasta aquí este video tutorial de Python en el que se ha hecho una breve introducción a las listas. Si les ha gustado el video tutorial, no olviden de suscribirse y darle like al video, y yo los espero en el siguiente tutorial de Python.